rodillas, última clase del ciclo, ahora sí. Pulgares al centro de la frente. Inhalamos profundo. Mantra. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Yasteyase Aviravir Baba Vaishrana Kavashadam Srakarmasayam Randaya Randaya Tamo Grasa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Vujista Om Saram Om. Manos bajo los hombros, esparce los dedos. Rodillas bajo tus caderas. Apoya las raíces de los dedos de los pies y exhalando Adho Mukha Svanasana. Pelvis atrás arriba, torso y brazos en línea. No hagas tu máximo, no hagas tu mínimo. Respiración en torso completa, Purna Jaya Taraveda. Al inhalar amplía y eleva caja torácica, al exhalar se relaja y desciende. Esternón lejos del pubis. Isquios, borde externo hacia borde interno de rodillas. Pan de pies, empeines a canillas, eleva los arcos. En las manos expande las palmas, base del índice y el pulgar abajo al frente. Relaja las puntas de los dedos. Siguiente exhalación, pelvis a la izquierda, pie derecho a 90 grados. Costillas del lado derecho adentro. Alarga el lado izquierdo del torso y lleva la ingle externa izquierda para atrás. Eso. Prioricen siempre su columna, doblar rodillas lo que necesiten. Siguiente exhalación, regresa al centro. Inhalando estabilizas y exhalando pelvis a la derecha, pie izquierdo a 90 grados. Cambia el peso a la mano y el pie derecho. Costillas del lado izquierdo adentro. Ingle externa derecha para atrás. Mantén tu respiración completa. Ninguna parte de la respiración lidera. Siguiente inhalación, regresa al centro. Exhalando ve al frente, siéntate. Junta las plantas de los pies, columna erguida, abre caderas. Borde interno de rodillas se aleja de nosotros, borde externo hacia nosotros. Respiración casi completa, estabiliza costillas flotantes para usar los 3/4 superiores de los pulmones, codos al cuerpo. Inhalando erguirte, mira entrecejo y al exhalar, flexionas adelante lo que sea posible. Tratar de abrir caderas, Janet, y esternón al frente, arriba. Sin buscar la posición con la cabeza, que sea el pecho el que va hacia adelante y la pelvis entera se va inclinando al frente. Con calma. Estando en la postura, observa el inicio de la inhalación, la mirada en dirección de la punta de la nariz, sin tensionar los ojos. En brazos, rotación externa ayuda a activar los músculos de la espalda. Cadera, rotación externa también. Expande la planta de los pies. Pubis al frente y hacia abajo. Parte alta del sacro hacia la base de tu esternón. Inicio de inhalación, da soporte a la postura. La postura empieza a llevar la conciencia más hacia los sólidos del cuerpo. Su principio Bu, su Mahabhuta, el olfato es predominante. Y la capacidad de desplazarnos, o sea, es como la matriz vinculada al elemento tierra. Siguiente inhalación, regresa al centro. Cruza piernas, manos al suelo, Adho Mukha Svanasana. Conserva la postura, estable, cómoda. Nota cómo se diluye esa predominancia de los sólidos y el olfato. Ninguna parte de la respiración libera y vuelves a respirar completo en torso. Ya no estabilizas costillas flotantes. Se usan los 4/4 de los pulmones. Siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Abre caderas, estira rodillas, columna erguida. Y en tu siguiente exhalación, flexión sobre la pierna derecha. Mantén pecho y ombligo abiertos hacia la izquierda, la mirada al lado izquierdo de los ojos. Lleva el frente de piernas y el frente de los muslos. Parte alta del sacro, la base del esternón. Y al dejar quietas las costillas flotantes, nota cómo cambias de 4/4 de pulmones a 3/4. El espacio entre diafragma y pulmones se mantiene más estable. Respiración casi completa. Y estando en la postura observas mitad y final de exhalación, rechaca. Esa parte da soporte a la postura y sirve como ventana para estudiar sentido auditivo, el éter en el cuerpo, el espacio que ocupas y la capacidad de comunicarte. Esa es la matriz relacionada a Akash. Observa lo que experimentas en mitad y final de la exhalación.
Lado derecho a la columna al frente del torso, lado izquierdo de la columna hacia la espalda. Ambos isquios firmes. Inhalando regresas al centro, esperas a tu inhalación y en una exhalación abres pecho y ombligo hacia la derecha, te inclinas sobre la pierna izquierda. Sin colapsar. Traten de mantener larga la línea entre la coronilla y el perineo. Uttamashthira, siempre. Y en las exhalaciones, Katishtira, alargas la línea entre caderas y alargas la línea entre hombros. Amsashtira. Lado izquierdo de la columna hacia el frente del torso. La mirada al lado derecho de los ojos sin tensionarlos, pero llévalos al límite. Que haya un trabajo en la musculatura ocular para ir mirar hacia la derecha. Estira el arco de los pies, ingles internas al suelo. La raíz del dedo gordo de los pies empuja lejos de ti, ingles externas para atrás. Crea espacio entre el omóplato izquierdo y el sacro. Disminuye el espacio entre el omóplato derecho y el sacro. Siguiente inhalación, regresa al centro. Cruza piernas, manos bajo los hombros, Adho Mukha Svanasana. Y nuevamente respiración completa, Purnaha. Y observa cómo se diluye esa experiencia predominante del espacio y del sentido auditivo. Vuelve a experimentarse el cuerpo en estado avyakta, los sentidos también, estado inmanifiesto. Ningún elemento predomina, ningún sentido. Es más intenso que los demás. Siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Pies al ancho de cadera, rodillas a 90 grados. Manos detrás de la línea de caderas. Apoya bien toda la palma. Dobla los codos, borde interno hacia atrás. Abre el pecho. Levanta mentón. Mira entrecejo, lengua en el paladar. Enfócate en tu cintura escapular. Activa bien la espalda. Pies firmes. los tres puntos firmes. Arco del pie arriba, borde interno del pie hacia el frente. En la postura observa Puraka, mitad y final de inhalación. Empieza a ser predominante el sentido del gusto. La capacidad de eliminar desechos del cuerpo. Y el principio líquido en nuestro cuerpo. Mahabhuta Yala. Es la matriz, el agua, la capacidad de remover desechos del cuerpo y el sentido del gusto. Están íntimamente conectados. La postura estimula los marmas que tienen que ver con ellos. Si recuerdas, entras al pratyaya del gusto. Y al pratyaya yala. Es como la postura empieza a causar cierto estado de conciencia. Exhalando, descansa. Relaja las manos, relaja la espalda un momento. Quítale presión a las manos. Y en tu siguiente inhalación, fuerza otra vez en las manos, levantas la pelvis, formas una mesa invertida, sacro adelante, pubis a ombligo, costillas al centro. Deja descansar la cabeza, lengua en el paladar. Trata de llevar la C1 a la frente, que el cuello no colapse del todo. Entonces, medio equilibrio en brazos, de intensidad alta. Los 5 elementos, los 5 sentidos, tanto de percepción como de acción, secuenciados, estados de maestría, frente de las axilas a la parte posterior de axilas. Borde interno de rodillas a borde interno de talones. Expande las manos, fuerza hacia las raíces de los dedos, no saturar las muñecas, no hiperextender los codos. Exhalando, descansa. Siéntate sobre los isquios, levanta las piernas, Navasana. Opción 1, talones a la altura de tus rodillas, pies juntos, brazos al frente. Opción 2, estirar rodillas. La mirada en dirección de la punta de la nariz. Sigues observando mitad y final de tu inhalación. Torso a muslos, muslos a torso. Recuerda activar sin tensionar. Da un esfuerzo sostenible. Observa mitad y final de inhalación. Volumen de la respiración es en forma de músculo invertido. Inhalas máximo, al mínimo, al máximo. Exhalas igual. Rotación externa en brazos, eso ayuda a activar la espalda. Rotación interna en caderas, eso ayuda a activar el iliopsoas para mantener estable ese trabajo. Exhalando, descansa, trabajo abdominal. Inhalando, acuéstate boca arriba, brazos a los lados, palmas al cielo. En tu siguiente inhalación, levanta piernas, caderas a 90 grados.
Y luego inclina las piernas hacia la derecha. Gira la cabeza a la izquierda, piernas a 45 grados máximo. La mirada en la mitad del pulgar izquierdo, Angusta Maya Dristi. La forma física de la postura y donde anclas la mirada y la forma en la que estás controlando la respiración son el soporte fundamental. Todo eso es Bajir Pratyaya, percepción externa. Sigue observando mitad y final de inhalación. Volumen de la respiración en forma de músculo invertido. Nico, busca un poquito más de flexión en tus caderas, así tengas que doblar las rodillas una gotica. Eso, busque los 90 grados en sus caderas. Janet, dobla un poquito rodillas y busca 90 grados entre muslos y torso. Exhalando, regresan al centro. Inhalando, estabilizan columna, rotación externa en brazos. La mano, el antebrazo y el brazo están rechazando activamente el suelo. Siguiente exhalación, piernas a la izquierda. Al estar estables, giran la cabeza a la derecha. Omóplato derecho se aleja de la columna y va hacia el piso. Omóplato izquierdo se acerca a la columna, el borde interno. Alarguen los dos costados del torso, costillas del lado izquierdo, costillas del lado derecho ligeramente adentro, alarga el lado izquierdo del torso. Felipe, usa un poquito más los 90 grados en tus caderas, así tengas que doblar rodillas. Enfóquense en su abdomen, en los líquidos del cuerpo, sentido del gusto y la capacidad de remover desechos del cuerpo. Toda esa matriz está siendo estimulada por la postura. Sea o no sea yoga, sepas o no sepas la práctica interna, hay estímulos naturales que están ocurriendo. Exhalando, regresa al centro. Brazos por los lados del cuerpo, palmas a piso. Lleva las piernas adelante. Máximo a 45 grados. Mantén la parte alta del sacro firme en el suelo. Pubis a ombligo, costillas flotantes hacia el centro. Estabilizar el abdomen en el frente. Brazos, rotación externa, manos firmes en el piso. Estira la planta de los pies, estira el arco, rótulas a ingles, isquios a talones. Sigues respirando del máximo al mínimo al máximo, tanto en inhalación como en exhalación. Y observando a través de mitad y final de inhalación. Exhalando, descansa las piernas. Inhalando, estabilizas. Exhalando, levanta los omóplatos del suelo, Horóbate. Manos en oración, talones a la altura de los hombros. Chaturasana. Mantén la postura. Ingles internas a borde interno de talones, borde externo de talones a ingles externas. Mantén los omóplatos levantados del suelo, aleja. Activar ese recto abdominal. Manos en oración, Janet. Eso, manténganlo. Observa mitad y final de inhalación. Lo líquido en el cuerpo, el gusto y la capacidad de remover desechos del cuerpo, desintoxicarse, desestimulada. Exhalando, descansa. Trae los talones cerca de los glúteos, justo bajo tus rodillas, al ancho de tus caderas. Manos firmes, rotación externa en brazos, que los omóplatos queden bien apoyados en el suelo. La C7 en el aire, cuello totalmente libre en su curva natural. En tu siguiente inhalación, levanta la pelvis. Aquí respiración completa, como cuando estamos de pie. Al inhalar, amplía y eleva caja torácica. Zona entre ombligo y pubis entra y sube. Al exhalar, caja torácica se relaja, desciende, zona entre ombligo y pubis sale. Sacro al frente, borde interno de rodillas hacia el borde interno de talones. Coxis hacia el cielo y luego relaja. Esternón busca ir al mentón, activa músculos de la espalda, glúteos y parte posterior de muslos. Estando en la postura, observa pausa con aire. Ese instante da soporte. El sentido de la vista es estimulado. La capacidad de experimentar placer empieza a predominar sobre el resto de sentidos de acción. El cuerpo empieza a experimentarse más a través de Agni, del calor, de la electricidad, el principio de radiación del universo en nosotros. Por la matriz general que la postura estimula. Ingles internas al suelo, costillas flotantes al centro. Exhalando, descansa. Lleva las rodillas al pecho, abrázate, gira un poco a los lados. La pequeña relajación es importante cuando se hacen extensiones de columna. Nota cómo el movimiento hacia los lados diluye completamente la predominancia sensorial, física, respiratoria. Todo empieza a mezclarse.
Nota el vínculo entre este tipo de movimientos y el estado samyama, mezcla. Inhalando, acuéstate boca arriba. Las mismas alineaciones de cuando estamos de pie, acostaditos boca arriba. Mano izquierda hacia el muslo izquierdo. Rodilla derecha hacia el pecho. Dobla la rodilla. Usa la opción 1. Opción 2, tomar el dedo gordo del pie y sin cambiar la cadera de esa flexión, estiran la rodilla hasta donde sea posible. Es una flexión de cadera acostados boca arriba. Lo opción trae un poquitico más hacia el centro de la pierna. Eso. Mantengan al ancho de cadera toda la extremidad. Estando en la postura, potencia entre el pie izquierdo y la coronilla de la cabeza. Haz de cuenta que estás haciendo equilibrio sobre el pie izquierdo y observas el inicio de tu inhalación. Inicio de inhalación. Volumen en forma de línea delgada. Respiración en torso casi completa. La postura empieza a estimular lo sólido en el cuerpo, el olfato y la capacidad de desplazarte. Sepa tatua, ganda y bu pratyaya. Firmes de pie izquierdo. Rodilla al pecho. Misma pierna. Siguiente inhalación. Brazo izquierdo a la altura del hombro, palma al cielo y abres la cadera. Lleva la pierna derecha hacia la derecha, manteniendo el lado izquierdo del sacro en el suelo. Al llegar al límite, giras tu cabeza a la izquierda, la mirada en la mitad del pulgar. Es una flexión lateral supina, costados boca arriba. Costillas del lado izquierdo ligeramente adentro, isquio derecho hacia el talón izquierdo. Y en la postura observas ahora mitad y final de tu exhalación. Volumen en forma de triángulo invertido. Bien firme el lado izquierdo del sacro en el mat. Sentido auditivo, la capacidad de comunicarnos y el elemento éter. Esa matriz empieza a ser estimulada de manera natural por la postura. Literalmente los marmas que tienen que ver con esos sentidos y ese elemento empiezan a tener predominio energético. Exhalando, regresa al centro. Cambia la pierna de lado. Giras la pelvis hacia tu izquierda. Brazo derecho al suelo a la altura del hombro. El pie izquierdo queda acostado en el borde externo. Torsión, acostados boca arriba. Al terminar la torsión con tu cuerpo, giras la cabeza a la derecha. La mirada en la mitad del pulgar derecho. Potencia entre la pierna izquierda y la coronilla, Victoria. Haz de cuenta que estás haciendo equilibrio. Tobillo izquierdo en flex, expandes la planta y el borde externo descansa en el suelo. Eso, nota la diferencia. Cuando sus piernas están bien activas, noten el efecto que eso tiene sobre toda la musculatura de su torso. Y la mirada al lado derecho. Respiración en forma de línea delgada. El inicio de la exhalación da soporte. Empieza a estimularse el sentido del tacto. El cuerpo se experimenta más a través del aire, el movimiento. Y la capacidad de manipular el entorno, la materia, hacer cosas, empieza a ser predominante. Hasta tatua. Exhalando, regresa al centro. Inhalando, Supta Tadasana. Mantén el Supta Tadasana un instante, respiración potente, estabilizando costillas flotantes. Inhalas de perineo a axilas, exhala axilas a perineo, pero estabiliza las costillas. Ardha Hayya Taraveda. Mano derecha al muslo derecho, rodilla izquierda al pecho. Flexión de tu cadera izquierda. O toma el dedo gordo del pie y estiras la rodilla sin separar el muslo del torso. Recuerda, activa sin tensión. Esfuerzo sostenible. Estando en la postura, mano derecha frente al muslo derecho, Nico. Estando en la postura, inicio de la inhalación da soporte. Justo frente al cuádriceps, la mano derecha para ayudar a estabilizar la pelvis. Exactamente. Justo frente al cuádriceps. Exacto. Y empuja un poquito con la mano el muslo hacia el suelo. Eso de estirar esa rodilla derecha. Lobsan, un poquito hacia el centro de la pierna. Isquio izquierdo hacia el talón derecho. Inicio de inhalación da soporte, respiración entra bajo tu control como una línea delgada. Sentido del olfato, la capacidad de desplazarte y el elemento tierra en tu cuerpo son predominantes. Eso tiene implicaciones a nivel mental e intelectual también. Siguiente inhalación, abre la cadera, brazo derecho a la altura del hombro, palma hacia el cielo.
Mantén la potencia, alejando el pie derecho de la coronilla de la cabeza. Costillas del lado izquierdo adentro, isquio izquierdo hacia el talón derecho. La mirada al pulgar derecho. Inhala el mínimo al máximo, exhala el máximo al mínimo. Volumen en forma de triángulo invertido. Y observas mitad y final de exhalación, Rachakadika Vedana. Sentido auditivo, la capacidad de comunicarte, no solo verbalmente, también gestual, también corporal. Empieza a ser predominante. El elemento éter en el cuerpo incrementas o reduces el espacio entre estructuras y a través de eso alineas la postura a nivel físico. Si recuerdan cómo entrar a esos campos mentales, a todos entramos este mes. Lo hacen de una, en el Antarsana. Si no, no importa, eso se va integrando. Regresa al centro, cambia la mano, giras la pelvis hacia tu derecha, mantienes el pecho abierto hacia el cielo, ambos omóplatos firmes en el suelo, borde externo del pie derecho en el piso. Giras la cabeza a la izquierda, la mirada en la mitad del pulgar. Volumen en forma de línea delgada. Y ahora observas mitad y final de la... ahora observas inicio de la exhalación. Sentido del tacto empieza a ser más intenso. Y el hasta tattva, la capacidad de transformar el entorno, de manipular la materia, los lugares, los territorios. El mundo entero está construido sobre el hasta tattva. Esa matriz empieza a ser estimulada y eso es astik. Hay un estímulo directo a algo que existe por naturaleza. Y si pueden aplicar el Antarsana, lo hacen. Si no, no hay afán. Exhalando, regresa al centro. Inhalando, Subtatasana. Lleva las rodillas al pecho y en una inhalación, incorpórate. Manos al suelo y Adho Mukha Svanasana. Expande pies y manos. Al inhalar, coronilla lejos del perineo. Al exhalar, alarga la línea entre caderas y entre hombros. Aprovecha la postura para restablecer el cuerpo, activar músculos de la espalda, de frente de piernas y muslos, relajar los músculos del frente del torso y de la parte posterior de muslos y piernas. Liberar la columna vertebral de carga. Siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Cruza las piernas, primero la derecha, luego la izquierda. Los pies quedan debajo de tus rodillas. Las piernas se cruzan por toda la mitad. ¿Listo? No cerca de los tobillos. Es así. Inhalando, erguirte y exhalando, torsión a tu derecha desde el ombligo. Parivrita, torsión. Sukha Swastikasana. Esa postura sentado con las piernas cruzadas por la mitad. La mirada al lado derecho de los ojos. Mantén la postura estable y cómoda. No hagas tu máximo, no hagas tu mínimo. La mirada al lado derecho de los ojos. Volumen en forma de línea delgada y observas el inicio de la exhalación. La postura empieza a llevar la conciencia física interna hacia el elemento aire. La conciencia sensorial, perceptiva, hacia el tacto. Y el sentido de acción que empieza a predominar es el hasta tattva, capacidad de transformar y manipular el ambiente. También eso implica la capacidad de transformar y manipular nuestro cuerpo. Ese hasta tattva. Exhalando, regresa al centro. Entrelaza desde las manos, proyecta las palmas hacia el cielo. Flexión de hombros profunda. Las palmas como si sostuvieran el techo. Base del índice del pulgar hacia arriba. Rotación externa en brazos cerca del hombro. Mentón ligeramente adentro. Costillas flotantes al centro. Peso sobre los isquios. Estando en la postura, observa mitad y final de inhalación. Volumen en forma de músculo. Inhala mínimo al máximo al mínimo. Exhala igual. La mirada en dirección de la punta de la nariz. Sentido del gusto. El líquido en el cuerpo. Y la capacidad de remover desechos del cuerpo comienza a ser estimulada por esa matriz relacionada al Mahabhutayala. Exhalando, inclínate al frente hasta donde sea posible. Si es demasiado intenso, manos a piso, dedos en punta. Recuerda que tus caderas están en rotación externa y los pies están rechazando activamente el suelo. La base no es pasiva.
o vas todo el camino hacia el suelo. La frente descansa. Base del índice y el pulgar se alejan de ti. Parte superior interna omóplatos a la parte posterior de axilas. Observa inicio de inhalación, volumen en forma de rectángulo, lo sólido en el cuerpo, el olfato y la capacidad de desplazarte son estimulados por la postura, regulados. La conciencia se vincula a esos principios. Inhalando, regresa al centro. Exhalando, manos detrás del cuerpo, dedos en punta, detrás de la línea de cadera, los codos quedan doblados. Rotación interna en brazos, abre el pecho. Levanta mentón, mira entrecejo. Hay una oposición entre el movimiento del brazo y el movimiento de apertura del pecho. La resistencia fortalece, peso sobre isquios. Y observa. Mitad y final de inhalación sigue siendo trabajo sobre la cintura escapular, sobre el Mahabhuta Yala, principio líquido. Sentir el gusto y la capacidad de remover desechos del cuerpo. Exhalando, descansa. Toma los codos en la espalda, Baddha Kurpara, Prastataha, y exhalando, Jorobati. Llevas la frente hacia la rodilla. Ahí sí se joroban, buscan la postura con la cabeza. Lado izquierdo de la columna hacia el frente del torso. Lado derecho del torso largo. Expande la planta de los pies. En tus rodillas, borde interno se aleja de las ingles internas y expande la parte posterior de la rodilla. Se da espacio en caderas, en torso. Y aquí hay una mezcla. Inicio de exhalación, mitad y final, e inicio de inhalación. Con esa fracción de la respiración de soporte. Aire, éter y tierra. Una mezcla de varios elementos y por lo tanto de varios sentidos de percepción y de acción. Se causa cierto samyama, cierta mezcla. Inhalando, regresa. Cambia el cruce en tus piernas. Sukha Swastikasana. Columna erguida, pies debajo de rodillas, activos los bordes externos rechazando el suelo y caderas en rotación externa full. Inhalando, erguirte, exhalando, torsión a tu izquierda. Desde la zona lumbar, cuando ella termine, zona torácica, luego la zona cervical y la mirada al lado izquierdo de tus ojos. Mentón paralelo al suelo. Respiración casi completa en torso, volumen delgado y observa a través del inicio de la exhalación. El cuerpo se empieza a experimentar más a través del aire, del movimiento como tal, borde interno omóplatos externo, sentido del tacto empieza a predominar sobre los demás. La capacidad de manipular el entorno, la materia, el ambiente es estimulada. Nuestra naturaleza de hacer empieza a ser estimulada. Exhalando, regresa al centro. Enlazados de las manos, ahora el otro índice encima, pulgares en contacto las puntas, inhalando eleva brazos. Costillas flotantes ligeramente al centro y busca flexión de los hombros. Estimular los músculos que ayudan a que los brazos empiecen a estar sobre la vertical. Al comienzo es normal que los brazos vayan como en diagonal. Todo depende de la adaptación del cuerpo al movimiento. Parte posterior de axilas al frente de las axilas, mentón paralelo al suelo, la mirada en dirección de la punta de la nariz. Y allí observas mitad y final de inhalación. Volumen en forma de músculo. A la mínima, al máximo, al mínimo, exhala igual. Estira sus codos, observa. Rotación externa en caderas. Potencia en esos brazos hacia el cielo. Es un trabajo intenso, intensidad alta en cintura escapular. Sentido del gusto y la capacidad de remover desechos del cuerpo entran en esa intensidad superior. Es una postura bien interesante para estudiar esa matriz, el agua, el gusto y la capacidad de remover desechos del cuerpo. Exhalando, inclínate adelante. Opción 1, manos en punta. Opción 2, todo el camino hacia abajo. Relajas un poco la espalda frente al suelo.
Alarga el frente del torso, mantén activas las piernas, cadera, rotación externa. En la postura observa sobre inicio de inhalación, lo sólido en el cuerpo, el olfato y la capacidad de desplazarte son estimuladas. Brazos, rotación externa. Inclínense desde la pelvis, toda la pelvis se inclina al frente. Pubis al frente abajo, esternón al frente y arriba. Pies activos y relajar la cabeza un poco cuando ya lleguen al punto máximo. Eso ya me activa la cara externa de los muslos. Abrir, alargar la línea entre caderas, seguir dando espacio entre el sacro y los ilíacos. Siguiente inhalación tuya, volumen es rectangular aquí. Inhalando regresas. Exhalando, manos detrás de la línea de caderas, dedos en punta. Codos doblados, borde interno para atrás. Frente de la axila hacia la parte posterior de la axila, eso causa rotación interna en brazo, cerca del hombro. Y inhalando, abre el pecho. Activa espalda, levantamiento mira entre cejo. Enfócate otra vez en la cintura escapular, en mitad y final de inhalación, lo líquido en el cuerpo, el gusto y la capacidad de remover desechos del cuerpo es estimulado. Recuerden esa relación que hay con las axilas, con todas las glándulas que hay allí cerca. El olor de las axilas revela también cómo está el cuerpo. Es un centro importante de desintoxicación a través del sudor. Hay una coherencia bien especial entre todo el trabajo postural y ese vínculo que tiene con los sentidos de percepción, acción y los elementos del cuerpo. Observa a través de mitad y final de inhalación. Mira al entrecejo, estimula los músculos oculares. Sin tensión en los ojos. Exhalando, descansa. Toma los codos al contrario en tu espalda. Esta taja va a curva. Abres el pecho hacia la izquierda, te jorobas, relajas la musculatura de la espalda y vas llevando la frente hacia la rodilla. El lado derecho de la columna hacia el frente del torso. El lado izquierdo de la columna hacia la espalda. Firmes los pies, cadera, rotación externa. Rodillas, expande la parte posterior. Nota como inicio de exhalación, mitad y final, e inicio de inhalación da soporte. Es una mezcla de varios elementos, varios sentidos, tanto de percepción como de acción. Inhalando, regresa al salto. Manos al suelo, Adho Mukha Svanasana. Respiración otra vez completa, Purnaha. Al inhalar amplía, eleva caja torácica. Al exhalar se relaja y desciende. Volumen en forma rectangular. Vidika Krama es el Dikavedana. Las 6 partes de la respiración como secuencia. Ningún elemento, ningún sentido, ningún principio de acción. Avyakta, un manifiesto. Centro de la palma de la mano al mat, compacta el centro de tu axila. Alarga el cuello, cabeza en medio de los brazos. Siguiente inhalación, lleva las rodillas, bajas plancha alta y al exhalar rodillas al suelo. Inhalando, estabiliza, rechaza el suelo con los 6 apoyos. Y en tu siguiente exhalación, rodilla derecha hacia la frente, frente hacia la rodilla, joróbate. Empuja la columna vertebral hacia el cielo. Seguimos en ese mismo estado general a nivel físico y sensorial. Volumen en forma de músculo. Inhala mínimo al máximo, al mínimo, exhala igual. En tu siguiente inhalación, pie derecho atrás, mano izquierda al frente. Utthita Vyagrasana. Mantén columna paralela al suelo en sus curvas naturales. Respiración en forma de línea delgada. Tobillo derecho en flex. Ingle derecha al pubis. Ingle externa izquierda para atrás. Alarga los 2 lados del torso y la columna vertebral hacia el cielo en la zona torácica. Haz de cuenta que pongo mi mano entre tus omóplatos y la empujas hacia arriba. Mano izquierda al suelo. Trae la pierna derecha al lado. Puedes dejarla en diagonal, el pie cerquita del piso. Estira la rodilla o levántala. La mirada en la mitad del empeine en ambos casos. Mantén codos al ancho de hombros. El codo izquierdo se dobla por la naturaleza de la postura. Manténlo. Expande la planta de ambos pies. Borde interno del talón derecho se aleja de ti, borde externo hacia la ingle externa. Procuren la mayor estabilidad posible. Codos un poquito doblados los dos.
especialmente el izquierdo se dobla bastante. Exhalando, dobla la pierna, la cambias de lado, mantienes rodilla y pie a la altura de la cadera y miras por encima del hombro izquierdo a la mitad del talón derecho. Respiración en forma de línea delgada. Costillas del lado derecho adentro. Ingle externa izquierda atrás. Hay rotación externa en la cadera derecha. Los dos codos quedan simétricos, un poco doblados. Poco peso en las muñecas. Nico, dobla el codo derecho también. Deja tus dos codos simétricos. Exacto. Bien simétricos los dos codos. Noten la diferencia. Janet, más rotación externa en la cadera para que la pierna quede paralela al suelo. Exhalando, regresamos al centro. Ya, Mukha Svanasana. Alarga los lados del torso. Activa frente de piernas y muslos. Siguiente exhalación, rodillas al suelo. Estabiliza inhalando. Reparte bien el peso en los 6 apoyos. No satures las muñecas. Dobla un poquito los codos. Y exhalando, rodilla izquierda a la frente, frente a la rodilla. Janu Marjariasana. Oróbate. Empuja la columna vertebral hacia el cielo. Activa el iliopsoas. Los codos microflexionados. Rodilla a la frente. Victoria, rodilla a la frente. Ambas manos en piso. Eso. Janu Marjariasana. Janu rodilla. Siguiente inhalación. Ahora sí, Utthita Vyagrasana. Talón izquierdo atrás. Mano derecha al frente. Columna vertebral larga en sus curvas naturales. Zona inguinal izquierda al pubis. Ingle externa derecha atrás. Poco peso en la mano izquierda. Pubis a ombligo. Y empuja la columna vertebral torácica hacia el cielo. Volumen en forma de línea delgada. Ningún elemento ni sentido predominante. Mano derecha al suelo. Pierna izquierda hacia la izquierda. Puede quedar el pie cerca del suelo, pero a 90 grados con la cadera. O a la altura de la cadera, paralela a la pierna al suelo. La mirada en la mitad del empeine. Codo derecho se dobla hacia atrás, manténlo al ancho de los hombros. Y observa. El cuerpo se experimenta como un solo objeto. Dobla un poquito los codos, están dobladitos, quítenle peso a las muñecas. Y va a ese abductor, ese músculo que ayuda a abrir. Felipe, más a 90 grados tu pierna. Hacia adelante, así tenga que ir un poquito más hacia el suelo. Siguiente inhalación, dobla en rodilla, cambia la pierna de lado. Hay que hacer rotación externa en la cadera izquierda y abrir la pelvis hacia la izquierda. Y miran por encima del hombro derecho a la mitad del talón izquierdo. Ambos codos simétricos, doblados hacia atrás, al ancho de los hombros. Hay muy poco peso en las manos, muy poco. Costillas del lado izquierdo adentro. Ingle externa derecha va para atrás. Desde el centro de tu cuerpo rechazas el suelo a través de los apoyos, especialmente de la pierna que está en el piso. Las muñecas están súper tranquis. Traten de mirar la mitad de su talón izquierdo, Dave. Rotación externa en esa cadera. Exhalando, regresan al centro. Y Adho Mukha Svanasana. Atrás, arriba la pelvis. Inclínala hacia adelante. La zona lumbar quede cómoda, parte alta del sacro adentro. Alarga la línea entre el esternón y el pubis y lleva costillas flotantes ligeramente al centro. Omóplatos, borde interno al esternón. Siguiente inhalación, levanta la pierna derecha. Puede quedar paralela al suelo o en línea con el resto del torso. Capada, Adho Mukha Svanasana. Espero que mira abajo con una pierna elevada. Expande manos. Ahora sí hay algo de carga en las manos, mas no en la muñeca. Empuja las raíces de los dedos de las manos. Dobla la rodilla derecha y abre la pelvis hacia la derecha. Devuelve al hombro derecho que tiene la tendencia de seguir el resto del torso. Y empínate en el pie izquierdo. Manténlo. Abre pelvis a la derecha. Talón derecho busca el glúteo derecho. Borde interno de la rodilla derecha se aleja de nosotros, borde externo hacia nosotros. En tu siguiente inhalación, pie derecho junto a la mano derecha por dentro. Rodilla izquierda al suelo. Abres pecho hacia la derecha. Opción 2. Estiran la rodilla izquierda, cadera, rotación interna y apoyan el borde externo del pie en el suelo. Columna se aleja del omóplato izquierdo, como si con la mano derecha quisieras alcanzar algo alto. Quítale peso a la muñeca izquierda.
Firma el pie derecho en el suelo. En tu siguiente exhalación, descargan la rodilla, descargan la cadera, apoyan el empeine izquierdo en el piso y el pie derecho causa este movimiento. Se abre, lo dejan abrir mientras rotan internamente la cadera y dejan la cadera descansar. La columna se recuesta sobre el hombro izquierdo y el brazo derecho apunta hacia atrás. Si es viable, apoyan la mano derecha detrás del cuerpo, la mirada al lado derecho de los ojos. Descárguense. Pilas con su mano izquierda. Si hay mucha tensión en la muñeca, apoyen el puño. Eviten molestar al cuerpo en estas prácticas restaurativas. Dejen que la columna descanse contra el omóplato. Se relaja toda esa musculatura. Y enfóquense más en sus dos caderas. Rotación interna en cadera izquierda, externa en la cadera derecha. Es una combinación entre torsión y flexión lateral. Exhalando, regresa al centro. Manos al suelo, Adho Mukha Svanasana. Estabiliza bien la postura, los 4 apoyos. Inhalando, pie izquierdo atrás, pierna paralela al suelo o elevada. Mantén las dos caderas a la misma altura. Zona inguinal izquierda al pubis. Costillas del lado izquierdo adentro. Pan de manos. Relaja los dedos. Siguiente inhalación. Dobla la rodilla izquierda. Abre la pelvis hacia la izquierda. Pero mantén ambos hombros a la misma altura. Eso. Abrir la pelvis. Zona inguinal izquierda hacia el pubis. Talón izquierdo busca el glúteo. Estabiliza los hombros. Es una torsión en medio del perro que mira abajo. Ninguna parte de la respiración lidera volumen en forma de músculo. Siguiente inhalación, pie izquierdo por dentro de la mano izquierda. Rodilla derecha al suelo y abres el pecho hacia tu izquierda. La mirada en la mitad del pulgar izquierdo. Opción 2, estiras la rodilla, vuelve externo del pie en el suelo. Pie izquierdo firme, él resiste. Cadera derecha, rotación interna, cadera izquierda, rotación externa. Trata de quitarle peso a tu mano derecha. La columna trata de alejarse del omóplato, la mano izquierda trata de alcanzar algo arriba, lejos. Siguiente, coronilla de la cabeza lejos del talón derecho. Siguiente exhalación, descargas, abres, la mano izquierda apunta atrás, el empeine derecho en el piso. Deja de caer la cadera al suelo. Si llega al piso, perfecto. Descarga la columna contra el omóplato derecho. Mano izquierda hacia atrás. Apunta la mirada al pulgar o al suelo y la mirada al lado izquierdo de los ojos. Pie izquierdo se apoya en el borde externo. Hay rotación externa en esa cadera. El borde externo del tobillo izquierdo hacia el borde interno y tratas de expandir el borde interno del pie. El borde externo del pie está rechazando el suelo activamente. No lo dejas pasivo. Inhalando, regresa al centro. Vamos al suelo. Adho Mukha Svanasana. Isquios atrás, arriba. Alarga los costados, expande manos, expande pies. En los pies empeina canilla, arco arriba. Siguiente inhalación tuya, rodilla izquierda en medio de las manos. Rodilla izquierda, izquierda en medio de las manos. Giran hacia su derecha. Pueden apoyar el empeine, es más cómodo para la rodilla. Tobillo derecho en flex, brazos a la altura de los hombros. Y en la exhalación, la cadera izquierda hacia adelante se inclinan sobre la pierna derecha. Es una flexión lateral. Isquio derecho hacia el pubis. Costillas del lado izquierdo ligeramente adentro y la mirada en la mitad del pulgar izquierdo. Observa mitad y final de tu inhalación. Perdón, mitad y final de tu exhalación. Sentido auditivo. Aleja tu muslo izquierdo bien vertical. Lleva la cadera izquierda hacia la ventana para que quede apoyado el borde externo de tu rodilla. Eso. Siente la diferencia del apoyo en la rodilla. Y ahí buscas la flexión. Sobresalto. Nico también trata de llevar la cadera más hacia el interior de tu casa para que el muslo izquierdo quede vertical. Bien, Victoria. Sentido auditivo, éter y la capacidad de escuchar es estimulada. Inhalando regresa. Y exhalando Adho Mukha Svanasana.
Después de la Mukha Svanasana, inhalando rodilla derecha en medio de las manos. Giras hacia la izquierda. Apoya el empeine derecho, tobillo izquierdo en flex. El muslo derecho queda vertical, el peso sobre el borde externo de la rodilla. Inhalando elevan brazos y al exhalar, cadera derecha hacia el frente, torso hacia atrás. Flexión lateral sobre tu pierna izquierda. Isquio izquierdo al pubis, microflexión de la rodilla izquierda. La mirada en la mitad del pulgar derecho. Mantén la postura, rechaza desde el centro del cuerpo el suelo a través de las dos extremidades. Respiración en forma de triángulo invertido. Inhala mínimo al máximo, exhala máximo al mínimo. Estabiliza costillas flotantes. Y observa. Sentido auditivo estimulado. El cuerpo se experimenta más a través del éter. La capacidad de escuchar es estimulada también. Inhalando regresa. Victoria, el empeine al suelo a veces ayuda mucho, ¿no? El empeine derecho. Apóyalo un segundito y date cuenta. Eso inmediatamente libera la rodilla de carga. Y el empeine está activo empujando el piso. Inhalando regresamos a Mukha Svanasana. Isquios atrás. Coronilla al espacio en medio de las manos. Manos, expande pies. En tu siguiente inhalación, camina hacia el centro del mat, por favor. Pies al ancho de caderas y lleva la pelvis atrás, detrás del centro de gravedad de los talones. Prastata Uttanasana. Manos firmes en el suelo, dedos en punta. Trata de llevar la pelvis atrás. Parte alta del sacro adentro de la rodilla es lo que necesites. Relaja cuello. Relaja sienes, ojos, frente. Lengua en paladar. Respiración completa, purnaha. Volumen rectangular. Lo líquido en el cuerpo, sentido del gusto, la capacidad de remover desechos del cuerpo. Payu Tatua. Exhalando, regresa el peso al centro. Toma los codos por encima de la cabeza y suelta. Suéltate un poco, estás más pasiva. Que el cuerpo descanse. Sigue observando mitad y final de inhalación. Y todos los líquidos, los más intensos a nivel físico. El gusto y la capacidad de remover desechos del cuerpo. Siguiente inhalación, dobla rodillas, torso paralelo al suelo, codos al frente, isquios atrás, cuello largo y activo, paralelo al suelo, rotación externa en brazos. Estando en la postura, relaja los dedos de los pies, pero el dedo gordo empuja el piso. Ingles internas para atrás, borde interno de rodillas a borde interno de talones. Alarga los costados del torso y trata de no apoyarte en los muslos. Observa el inicio de tu exhalación. El cuerpo se experimenta más a través del movimiento, el sentido del tacto es estimulado. La capacidad de transformar la materia, el entorno, el cuerpo. Inhalando, empínate. Lo sólido en el cuerpo empieza a predominar. El olfato y la capacidad de desplazarte son estimuladas. El volumen sigue en forma de músculo. Ingles internas atrás. Siguiente inhalación, estira rodillas, empínate. Y los brazos al ancho de los hombros, palmas se miran entre sí. La muñeca en el lado del meñique hacia arriba. Sigues observando el inicio de tu inhalación. Empínate, pies al ancho de caderas, Janet. Rotación interna en caderas. Relaja los dedos de los pies. Inclínense ligeramente sobre el pie derecho. Tumbo. Tita Vyagrasana. Sigues observando inicio de inhalación. Lo sólido, el olfato y la capacidad de desplazarte. Vuelve al pie izquierdo. El pie derecho sigue en el suelo, pero el peso cambia al pie izquierdo. Rotación interna en cadera izquierda, sacro abajo, esternón arriba, costillas al centro. Vuelve al centro, exhalando, talones al suelo. Junta pies, entrelaza dedos de las manos, pulgares en contacto las puntas, eleva los brazos. Y al exhalar, pelvis a la izquierda, torso a la derecha. Es una flexión lateral, rotación externa en brazos. La mirada al lado izquierdo de tus ojos. Respiración de perineo axilas, usa los pulmones completos y observa la pausa con aire, costillas del lado izquierdo adentro, calor en el cuerpo, es la experiencia física predominante, sentido de la vista, la capacidad de experimentar
experimentar placer. El upasta tatua. Inhalando regresa al centro. Cambia el cruce en los dedos de las manos. Pelvis a la derecha, torso a la izquierda. La mirada al lado derecho de los ojos. Costillas del lado derecho ligeramente adentro. Alarga el lado izquierdo de tu torso. Respiración completa, volumen en forma de triángulo invertido. Y observa la pausa con aire. Ahí está el soporte de la postura. Agni, Drupa. Drupa es la vista, Agni es el fuego. Y Upasta la capacidad de experimentar placer. Inhalando, regresa. Exhalando, descansa. Siguiente inhalación, eleva brazos, vinyasa. Mira pulgares. Exhalando, flexión de cadera, manos al suelo. Inhalando, activa espalda, mira entrecejo. Dando camino, salta atrás, chaturanga, dandasana. Inhalando, perro que mira arriba, activa glúteos, pubis, ombligo. Y exhalando, perro que mira abajo. Siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Mujeres traen primero la pierna izquierda, hombres la derecha. Potenciar nuestra condición psicofísica. Vedana Mudra, segunda falange del índice bajo la yema del pulgar. En la mano izquierda, en la mano derecha Vishnu Mudra, dedo índice y dedo medio a la base del pulgar. Respira libre un momento, se regule todo. Si necesitas un cojincito para estar más cómodo de la zona lumbar, de uno un cojincito. Tapa el orificio, saca el aire del cuerpo. Tapa el orificio derecho, inhalas en un conto de 4 por la izquierda. Retienes 4, cierra ambas. Exhala 8 derecha. Inhala 4 derecha. Retienes 4. Exhala 8 izquierda. Eso es un ciclo. Inhalando por la izquierda 4. Retienes 4. Exhala 8 derecha. Este es el Nadishodhana Kriya Vedana, la acción respiratoria. Inhala 4 derecha. Retienes 4. Exhala 8 izquierda. No estamos usando soportes, solo la técnica respiratoria. Inhala 4 izquierda. Retienes 4. Exhala 8 derecha. Inhala 4 derecha. Retén 4. Exhala 8 izquierda. Inhala 4 izquierda. Si mi ritmo no te funciona, hazlo al tuyo. Retén 4. Exhala 8 izquierda. Por tanto, es la proporción. Inhala 4 derecha. Retienes 4. Exhala 8 izquierda. Respira libre. Vedana Mudra en ambas manos. Lleva las manos al centro del pecho. Inhala profundo, mantra. Om Jai Swastyastu Vidvasya Kala Prasidatam Dhyayantu Bhutani Shivani Todya Manaschavadram Vajatada Dokshaje Avesyatam No Matirapya Harituki. Acuérdense boca arriba un momento. Yoga Nidra. Pies al ancho del mat, brazos a los lados en diagonal, palmas al cielo. Baja un poco el sacro. Al inhalar recorres el cuerpo de abajo hacia arriba. Al exhalar liberas las tensiones que vayas encontrando de la periferia hacia el centro. Piel, la sustancia bajo la piel, músculos, huesos, líquido general del cuerpo.
Nota cómo la temperatura se va recogiendo en las extremidades al centro. Con cada exhalación se va recogiendo el calor. Una observación general externa. La frecuencia respiratoria va reduciéndose. Los movimientos del cuerpo van haciéndose cada vez menos frecuentes. Con cada inhalación, al recorrer el cuerpo, vas percibiendo cada vez un poco más de detalle, identificando tensiones involuntarias. En las exhalaciones sigues con ese proceso gradual de relajación consciente. Nota cómo el espacio que ocupas se va reduciendo poco a poco. La piel del frente se mueve hacia la piel posterior. Observa la respiración y déjala libre de tu intención. Respira tu intención de la respiración. Mantente presente, consciente, pero no te involucres más con la respiración ni con el cuerpo. Concentra la atención mental a través del Marma Bindu, parte del cráneo que está tocando el suelo. Eso la transforma a su función pasiva objetiva. Y esa función pasiva objetiva, a través de Surya Marma, 2 yemas de pulgar tuyo arriba del ombligo. Surya es la puerta a la percepción física interna. Y dentro de esta percepción física interna, tú puedes experimentar los elementos que componen al cuerpo. Mente pasiva a través de la coronilla de la cabeza. Sigue la ruta interna. La conciencia no está confinada. Puede hacer recorridos internos y observar desde perspectivas muy específicas. Mente pasiva a través de la coronilla de la cabeza. Percepción del cuerpo hecho de éter. Y observa el espacio que ocupas, el Antarakash. El espacio que ocupa tu cuerpo. Como al inhalar se incrementa Sakash y al exhalar se reduce Nirakash. Mantente en esa perspectiva y observa el espacio alrededor de tu cuerpo. Bajirakash. Nota como la conciencia al observar el espacio alrededor de tu cuerpo tiene un grado distinto de descanso. Bajirakash, Yoga Nidra. Cuerpo y mente van entrando en estado superficial de sueño. La conciencia se mantiene vinculada, presente. Empieza a desarrollarse discernimiento, certeza de mi naturaleza espiritual trascendente y la naturaleza fluctuante, cambiante de las capas que me envuelven a nivel físico en este caso. Muy importante que tengas total determinación en la interactuar con tu cuerpo y respiración y con base en eso cambiar la perspectiva interna a través de esa ruta Bindu Surya mutua. Regresando de ese espacio externo al espacio interno, el espacio que ocupas, Antarakash, el espacio que ocupa tu cuerpo.
Regresar esa percepción del éter a través de la coronilla de la cabeza. Sal de la percepción física interna a través de Surya, entonces más arriba del ombligo. Regresa a la mente pasiva, objetiva de su origen, Bindu. Retira la conciencia de Bindu. Regresa a la intención, a la respiración. Nota cómo cambia de nuevo la experiencia. Te involucras. Mueve los dedos de los pies y de las manos. Junta piernas. Entre las dedos de las manos por encima de la cabeza, inhalando, estírate. Exhala, relajas, inhalando, te vuelves a estirar. Exhalando, rodillas al pecho. Tira un poco a los lados. Varias veces masaje en la espalda baja. Incorpórate a tu derecha. Espacio. Bien. Esa fue nuestra clase 21. Ahora sí que el domingo había fallado el internet de mi cuñada. Pero quería que el cierre fuera pues, bien hechecito. ¿Vale? Y anuncios parroquiales. Las clases van a estar disponibles hasta el 11 de enero. Eso significa que pueden volver a hacer el ciclo, si quisieran. Y notarán que al repetirlo, hay muchas cosas que uno no se dio cuenta. Yo a veces hago clases de mi profesor que he hecho varias veces, algunas en especial